Cordial saludo. A continuación vamos a presentar la fase 4, apropiación del curso de Sanidad Agroforestal. El tutor Miguel Andrés Cárdenas Torres. Nuestro grupo número 18, conformado por Manuela Giordi Gallego, Gabriela Muñoz Patiño, Leonardo Fabio Pérez, Tania Caterín Puenleán y Rosa Adriana Rincón Gallego, quienes hablan. A continuación les vamos a presentar la infografía sobre el monitoreo. ¿Qué es el monitoreo? Es una técnica sistemática utilizada en el manejo integrado de plagas para identificar y cuantificar la presencia de las mismas o las enfermedades en un cultivo. Consiste en revisar periódicamente el cultivo para medir la densidad y estimar la distribución de plagas y o enfermedades. Esa herramienta permite a los productores observar la evolución y hacer seguimiento oportuno para evitar la repercusión de las plagas o enfermedades en la productividad del cultivo. ¿Para qué sirve el monitoreo? Nos sirve para tomar decisiones oportunas sobre si se requiere o no aplicar controles. Eso significa unas decisiones a tiempo, con el fin de reducir el uso innecesario de agroquímicos y nos ayuda también a evitar pérdidas económicas. El monitoreo también nos permite identificar los insectos plaga, igualmente los insectos benéficos, como también síntomas de enfermedades. El monitoreo es una herramienta del manejo integrado de plagas y procura reducir los problemas fitosanitarios a través de la utilización de las diferentes técnicas, considerando factores económicos, sociales y ambientales. ¿Cómo se hace el monitoreo? A través de la inspección visual, observación de las plantas. Esto es una de las técnicas más comunes para identificar las plagas. El uso de trampas a través de feromonas o trampas adhesivas donde se capturan los insectos. Estas trampas se revisan periódicamente y se identifica la plaga. También se hace el conteo de los individuos. Esto es un registro que se hace en campo para luego realizar el análisis del umbral o comparación del nivel de daño económico o el umbral de acción. Y con esta información, pues vamos y tomamos una decisión de manejo, entre las cuales puede ser un control cultural, un control químico o un control biológico de acuerdo al manejo integrado de plagas que en el momento se esté teniendo en el cultivo. Cordial saludo, mi nombre es Manuela Giorgi Gallego y para esta diapositiva me toca, digamos, como describir cuáles serían esas herramientas que se deben de utilizar para un monitoreo de plagas. Las herramientas de monitoreo de plagas incluyen lo que son trampas adhesivas, trampas de feromonas, trampas de luz, entre otras. Hay herramientas visuales como lupas y hojas que se necesitan para la realización del monitoreo, más que todo en la parte de observación. Estas herramientas ayudan a identificar y cuantificar la presencia de plagas, lo que permite tomar decisiones informadas sobre el control de plagas. En herramientas del monitoreo están las trampas, como ya las nombré, están las herramientas visuales y hay otros métodos que vienen a ser como el análisis de suelos, donde se determina la calidad y composición del suelo, lo que puede influir si hay una presencia o un desarrollo de plaga. El monitoreo con drones, se utilizan drones con cámaras para obtener imágenes de los cultivos y detectar alguna plaga o alguna enfermedad de manera remota. Y están los modelos de grado día, que esto ayuda a predecir el desarrollo de plagas basado en la temperatura y el tiempo. El uso de estas herramientas junto con la documentación y análisis de los datos recopilados permite que el agricultor o el profesional
pueda tomar una decisión informada sobre el manejo integrado de plagas. La propuesta de la ficha de monitoreo es para la palomilla barronadora del aguacate. Esta normalmente se da en fructificación a cosecha. El método de monitoreo propuesto son trampas de feromonas sexuales específicas, inspección visual de los frutos perforados. Y unidades de muestreo serían 10 árboles por sitio y 5 sitios por lote. La idea es que se pueda monitorear cada 7 días durante la etapa de fructificación y pues registrar el número de adultos en trampas y el número de frutos con perforación. De allí pues ya obtener el nivel de decisión de acuerdo a los resultados. El control recomendado pues el uso de trampas masivas con feromonas, recolección de frutos caídos, aplicación de Bacillus thuringiensis o control químico selectivo según pues el nivel de daño. La hoja de monitoreo propuesta para la palomilla barrenadora del aguacate. En el cultivo del aguacate incluye el responsable, la fecha, la ubicación, sea la finca o el lote. Ya un cuadro donde se resuma el número de árboles, el número de frutos revisados, los frutos con daños, los adultos encontrados en las trampas y las observaciones de recorrido. Eso nos daría un total de árboles, un promedio de frutos de año por árbol y un promedio de adultos por trampa, que eso nos permite pues obtener el nivel de decisión y definir si se superó o no se superó de acuerdo a la ficha de monitoreo. Bueno, la ficha de monitoreo para la plaga Oligonichus yutersis McGregor o ácaro rojo en el cultivo de aguacate Hass, la verdad es una plaga de un muy buen manejo, ya que no se puede dejar avanzar porque causa pérdidas económicas muy grandes debido a que si se deja avanzar esta plaga causa mucha defoliación en el cultivo. Entonces, por lo cual se debe hacer monitoreo constante sobre este, ya que es una plaga de manejo, no de erradicar totalmente. Entonces, la ficha de monitoreo es así. Debe haber un responsable, la persona que se encarga de hacer el recorrido, la fecha, la finca, el nombre de la finca y el lote por si la finca tiene grandes extensiones y está como por divisiones. La fenología del cultivo, ya que pues existen varias etapas, que es la etapa vegetativa, la de floración, la de fructificación y la de cosecha. Entendiendo que en el tiempo de cosecha las aplicaciones que se le hacen al cultivo tienen que ser sobre todo biológicas para no afectar la parte del residuo en el aguacate y que no afecte su exportación. Entonces por eso se debe tener muy controladamente el ácaro antes de que llegue su tiempo de cosecha. Bueno, el llenado del formato es así. Es el número de árboles evaluados, que por lo regular es un porcentaje de todo el total de árboles que hay en ese lote o en esa finca. El número de hojas por árboles, que por lo regular siempre son 4, haciendo alusión a los 4 puntos cardinales. Y la altura del muestreo, que es alta, media o baja. Hay un número de árboles, se coloca allí la presencia si hay o no y el nivel de infestación. Ese nivel de infestación se da de esta manera. El nivel bajo es de 1 a 5 ácaros que tú encuentres por hoja. El nivel medio va de 6 a 10 y el nivel alto va de más de 10. También hay un cuadro para observaciones en el cual tú puedes describir lo que encuentres de anomalía en el cultivo y después de ello lo que vas a hacer es mirar un conteo de cuál es la cantidad de infestación, cuál es el que más se ve, si es el alto, el bajo o el medio, para después realizar una planeación de lo que se puede hacer con ese cultivo para hacer una acción.
Bueno, dentro de las propuestas de fichas para monitoreo, también encontramos pues esta ficha de monitoreo que está diseñada para el control de la mosca blanca para el Eirodes sp en los cultivos de aguacate. Entonces, el propósito de esta ficha es proporcionar una metodología que sea eficaz para identificar y manejar las infestaciones de esta plaga, principalmente pues durante su periodo crítico, minimizando el impacto en el cultivo y asegurando pues que la producción sea de calidad y de saludable. También pues a través de esta metodología se van a realizar observaciones sistemáticas y estratégicas de manejo, ¿no? Pues para ver en qué nivel está el impacto de la mosca blanca en los cultivos de aguacate, ya que pues estas afectaciones son significativas, ¿no? Porque ocasionan, por ejemplo, el debilitamiento de las plantas, ya que esta pues al alimentarse de la savia reduce la capacidad de la planta para crecer y producir frutos saludables. También tenemos la producción de malezas, las cuales pues se ocasionan debido a la sustancia pegajosa que ésta tiene y favorece la proliferación de hongos como la fumagina. Esto pues afecta la fotosíntesis y la calidad del fruto. También tenemos por otro lado la reducción del rendimiento, ya que una infestación severa puede disminuir la producción y la comercialización del aguacate, ¿no? También tenemos por otro lado la mayor vulnerabilidad a otras plagas, ya que pues las plantas al estar debilitadas por el ataque o la infestación de esta plaga, entonces puede la planta estar susceptible a otras enfermedades y a otros insectos, ¿no? Entonces por eso la estrategia de monitoreo que se ha utilizado y el método utilizado va a ser la observación que se realizará sobre 10 árboles por lote, y pues en cada árbol se va a inspeccionar visualmente una o dos ramas que estén representativas en el dosel para determinar si hay hojas infestadas, ninfas o adultos de la mosca blanca, ¿no? La selección de los árboles y las ramas pues se deben hacer en diferentes lugares o aleatoriamente cada vez que se realice el monitoreo. El tamaño del muestreo serían 10 árboles por lotes, la unidad del muestreo serían una o dos ramas representativas en el árbol, y la frecuencia de la inspección sería cada 7 o 10 días durante la etapa vegetativa y reproductiva del cultivo, y la variable que se va a registrar y que se va a tener en cuenta para hacer la evaluación de los umbrales preliminares es el porcentaje de árboles con presencia de hojas infestadas por ninfas adultos de mosca blanca. Entonces por acá tenemos los umbrales, los porcentajes a tener en cuenta, lo que nos indica y la acción que se debe tomar, ¿no? Entonces por acá también tenemos la alternativa de manejo, que sería pues ya la aplicación de jabón potásico, que son pues digamos acciones más sostenibles, y pues con extractos vegetales como el NIM también, que se puede pues introducir como en primera instancia, y ya si esto no logra controlar y la infestación ya es muy alta o severa, pues ya se podrían priorizar productos químicos, acciones químicas, pero bajo supervisión técnica, y pues preferiblemente que tengan un bajo impacto ambiental. Pues hay químicos que son selectivos, entonces pues bajo asesoría técnica esto sería posible. Listo. Bueno, por acá ya tenemos lo que es el formato de registro en campo. Entonces acá pues lo primero que se va a realizar es la ubicación del lote, el cultivo, la fecha del monitoreo y el nombre del responsable. También se va a tener en cuenta lo que es pues la parcela, del número de parcela o lote, el número de árboles que se han muestreado, el número de árboles infestados. A partir de ahí se calcula el porcentaje de árboles infestados y se selecciona la categoría del umbral, se anota la acción recomendada y las observaciones a las que haya lugar. Acá pues en la parte baja tenemos las categorías del umbral que se tienen en cuenta, el estado y las acciones pues para facilitar el diligenciamiento del formulario. Gracias.
Para la ejemplificación de la fecha de monitoreo, escogí lo que fue la plaga, el barrenedor grande de la semilla de aguacate, su nombre científico el Lipus lauri. Para esta ficha se piden como unos datos en general, como la fecha, la localidad, el lugar en específico, la vereda o finca, qué tipo de cultivo tiene la finca o qué cultivos se siembran allí, la edad del cultivo en años, la etapa fenológica predominante, su floración, crecimiento de fruto, el área del lote monitoreado en hectáreas, el nombre del técnico o agrónomo que va a realizar pues el monitoreo, la entidad y la empresa desde donde lo está realizando. Bueno, seguido de la información en general, entonces vamos a ejemplificar como tal cómo seguiría esta ficha técnica de monitoreo. Perdón. Entonces, para este caso, el nombre común, el barrenedor grande de la semilla de aguacate, el nombre científico, el Lipus lauri, el plan objetivo, aquí se debe de especificar qué es lo que se va a monitorear, entonces adultos y larvas de el Lipus lauri. El objetivo del monitoreo, en este caso, lo que es detectar la presencia de temprana de la plaga, determinar la distribución e intensidad de la infestación en el cultivo, entre otros aspectos que se deben de monitorear. En la frecuencia del monitoreo, en este caso es preventivo y reactivo. Preventivo, semanalmente durante las etapas de floración y desarrollo del fruto del cultivo. En este caso, ejemplifiqué con mi región, que sería Tuluá, entonces aquí podría ser marzo y abril hasta agosto y septiembre. En reactivo, semanalmente después de la aplicación de medidas de control o en un aumento notable de plaga. En métodos de monitoreo tenemos lo que es la inspección visual, revisar las hojas, ramas y frutos, trampeo de feromonas y muestreo de frutos. Ahí ejemplifiqué algunos puntos. En puntos de muestreo, en lotes pequeños, al menos de 5 árboles distribuidos. En lotes medianos, 10 o 20 árboles en zigzag o cuadrícula. En lotes grandes, 20 o 30 árboles o más. Marcar los árboles es importante y variar los puntos de muestreo en altura y por la orientación. El umbral de acción, este umbral se debe ajustar a las condiciones de la finca y por la variedad del aguacate, ya sea Hass u otro. Se puede tomar, digamos, los métodos de monitoreo. Entonces, dependiendo del umbral de adopción se ajusta a esto. Ahí ejemplifiqué cómo sería para la ciudad de Tuluá. El registro de datos, la fecha, ubicación y método y resultados, con la tabla de ejemplo anterior. El análisis de datos, gráficas, cálculo de índices de infestación, las gráficas, digamos, la evolución de la plaga, la comparación de umbrales en acción, identificación de focos y evaluación de los controles. Y en recomendaciones, basados en los análisis umbrales, recomendar como el manejo biológico, químico selectivo y cuáles
serían las prácticas, pues dependiendo de las prácticas culturales, también tener unas recomendaciones. Y pues el responsable de monitoreo sería la persona que lo está haciendo, entonces es importante tener esa casilla ahí. Por último, y es como un anexo, sería la hoja de monitoreo detallada del Ipus Lauri. Se utiliza, digamos, como para registrar los datos de cada árbol mostrado individualmente. Esta es la tabla que nombra en el registro de datos. Se pone la fecha nuevamente, la ubicación, el monitor y pues cuántos árboles a muestrar, los frutos muestrados, si hay adultos en follaje, o sea, de la plaga, si huevos en el fruto, si hay larvas en frutos, el número de larvas por frutos, si hay orificios, ya sea en las hojas o en los frutos, frutos caídos, con síntomas, daños en frutos y por último las observaciones. Muchas gracias. Para este caso, entonces tenemos nuestra ficha de monitoreo. El nombre común de nuestra plaga es picudo barrenador de la semilla. Su nombre científico es Eilipus trifasciatus. El de los coleópteros. Y pues el cultivo afectado en este caso es el aguacate. Síntomas visibles: raspadores y manchas de color marrón claro en la cáscara, costras en sitio, oviposición y galerías en semilla. Etapas a monitorear, especialmente son los frutos, entre los 90 y 270 días. Según la escala BBCH 713 a 719, esto quiere decir que son frutos que empiezan en un tamaño más o menos del 30% hasta el fruto ya casi hasta cosecha, pero en estado verde. Digamos que eso es el tiempo que se debe de monitorear, que es prácticamente en toda la fructificación. El método de monitoreo, pues según nuestra ficha, puede ser directamente el daño o la colecta de los frutos con perforaciones. Las unidades de muestreos pues siempre van a ser los árboles y los frutos sintomáticos por árbol, que se hace pues un muestreo generalizado por focos. También está la frecuencia del monitoreo pues quincenalmente en la etapa de fructificación. Esto puede variar dependiendo de la infestación. Y la distribución de esta plaga en Colombia ha sido en Valle del Cauca, se ha detectado en Palmira y Buenaventura, y en Chocó, en Acandí, en Risaralda, en Mistrató. Teniendo estas condiciones de esta ficha para hacer nuestro monitoreo, también algo importante son los umbrales. Dentro de estos umbrales, entonces nos dice que hay una presencia de 1 a 2 frutos dañados por árbol, entonces hay que intensificar el monitoreo y ubicar los focos. Más de 3 frutos, entonces ya nos dice que hay que tomar unas medidas de control, de recolección y de destrucción de estos frutos infestados. Cuando detectamos presencia de adultos en el follaje o en los frutos, ya nuevamente hay que hacer control químico selectivo siguiendo las recomendaciones técnicas y que sean productos autorizados. Y como esto es una plaga cuarentenaria, si esta plaga la logramos identificar, entonces hay que notificar directamente al ICA y ya seguir los protocolos que el ICA disponga para el manejo de la plaga en ese momento. Ya entonces tendríamos nuestra ficha de monitoreo de la plaga en cuestión. Esta ficha pues tendría el nombre de la finca, la ubicación, el lote, que es muy importante, la fecha en que se realiza el monitoreo, la hora de inicio, la hora de finalización, quién realiza el monitoreo y el cultivo, las variedades que predominan y el estado fenológico general del cultivo. Estos datos son básicos para, en caso de tomar
algún tipo de decisión. Ya cuando se inicia el monitoreo, entonces empezamos a llenar nuestro cuadro de monitoreo, nuestra ficha. Ya ahí colocamos la fecha, el lote o el árbol que estamos monitoreando en ese caso, la cantidad de frutos evaluados, los frutos con daño en porcentaje y el estado fenológico y ya digamos las observaciones que se encuentren en campo. Dentro de las observaciones y recomendaciones, pues tenemos monitorear los árboles de aguacate criollo más susceptibles al ataque. Y esto es muy importante porque esos se vuelven hospederos de esta plaga. Y normalmente cuando hay alrededor del aguacate aguacates criollos, siempre hay que hacer un 100% el monitoreo de los aguacates criollos. Observar los frutos medianos a grandes con semillas desarrolladas. ¿Se acuerdan que en la positiva anterior dijimos que era entre el 30% de la formación del fruto, ya está casi el 100%? Entonces, por eso son frutos medianos a grandes. No usar semillas infestadas como patrón del injerto y recolectar y destruir frutos caídos o dañados. Todo esto con el fin, pues, de prevenir la propagación de esta plaga. Bueno, algunas de las estrategias eh, para el manejo integral de plagas para el cultivo de aguacate Hass serían una estrategia de tipo cultural, que es como la selección de sitios con un buen drenaje y un clima adecuado. Esto porque al utilizar o al plantar en un suelo de buen drenaje, evitamos que la humedad produzca hongos y a nuestro árbol le pueda afectar ese patógeno y le produzca algo que se llama cancros, que es algo que de verdad nos afecta demasiado el árbol y lo puede llevar hasta medidas extremas como defoliación y la muerte de nuestro árbol. También se debe hacer poda y manejo de dosel para evitar la humedad, exactamente por lo mismo. La diversificación y rotación de cultivos, eso también es importantísimo para los microorganismos que existen en la tierra, hacer esa rotación. En la parte biológica, también se puede realizar la liberación o conservación de enemigos naturales, como lo son las avispas, las mariquitas. Eh, También existen las arañas. Las arañas también son enemigos naturales importantes. Las crisopas. Eh, Esas son como unos enemigos naturales importantes que nos pueden ayudar a ser controladores de las otras plagas que sean enemigas. Son la verdad muy importantes también porque las abejas, como todos conocemos, ellas hacen la función de polinizar y lo que hace es que crean eh, a veces diferentes variedades resistentes a las plagas. Bueno, dentro del tipo de estrategias también encontramos las estrategias físico-químicas, que pues son las que están basadas en métodos que manipulan el entorno para controlar plagas de manera controlada, por así decirlo, sin la necesidad de aplicar químicos. Entonces, dentro de estas encontramos, por ejemplo, trampas cromáticas, que son pues de colores, ya sean amarillas, azules, entre otras, y feromonas, que pues atraen los insectos específicos, y esto pues ayuda al monitoreo y a la reducción de las poblaciones de estas plagas, ¿no? Pues esto también se hace de manera selectiva. También encontramos dentro de esta la eliminación manual de los frutos y de las ramas infectadas. Otro del tipo de estrategias son las estrategias químicas de uso racional, y estas pues ya se aplican productos químicos en casos ya cuando la plaga alcanza un nivel crítico en cuanto a la afectación
de la producción, ¿no? También, y se elige pues el insecticida adecuado y la rotación de los ingredientes activos para evitar que los organismos pues proliferen mucho más y se desarrollen en gran cantidad y pues también desarrollen resistencia. Entonces pues hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar estos químicos, por eso pues son de uso racional y de ser posible de manera pues técnica, con la ayuda y orientación técnica. Y entonces dentro de esto pues también tenemos por ejemplo la aplicación selectiva de insecticidas, fungicidas, bactericidas también podría ser. También se usa, o sea, por lo que decíamos hace rato, únicamente cuando la plaga pues ya supera el umbral económico. Esto quiere decir que pues ya me está afectando y me van a dar ya demasiadas pérdidas y pues que sea también viable su control, ¿no? Ya también la rotación de los ingredientes activos, pues para evitar la resistencia, entonces se debe, digamos, tratar siempre con productos diferentes, pero que vayan enfocados hacia el mismo tipo de plaga, porque pues ya con el tiempo se sabe que estas plagas pues van generando una resistencia a los contenidos pues que tengan los diferentes agentes químicos, ¿no? Y entonces eso sería pues como las principales tipos de estrategias que hemos encontrado. Muchas gracias.